Ya, empezamos, jóvenes. Vamos a tratar de resolver con el modelo orientado a objeto estos dos problemas, partiendo por el de la PDF que tienen en su aula, ¿sí? Calcular el área y el perímetro de una circunferencia. Si recuerdan, tenemos que proceder con el paso 0. ¿Qué objeto o bien objetos de acá identificamos, señor Alex? Rápido, por favor. La circunferencia. Cuidado con equivocarse, chiquillos, pensar que el área podría ser un objeto o el perímetro. Esos son mecanismos, son algoritmos. Acuérdense que hay que pensar en los datos primeramente. Por ende, eso tiene más apariencia de ser un objeto. ¿Qué significa? Si seguimos esto, debemos creernos ¿qué cosa, señor Ariel? Una circunferencia. Si ustedes investigan, por ejemplo, acá, espérate. Ya, investigan con la famosa internet y San Google, colocamos que es una circunferencia. ¿Y qué nos dice? Curva cerrada cuyos puntos se equidistan de otro situado en el mismo plano que se llama centro. Pero lo más importante en términos de fórmula, que no hay circunferencia sino tiene radio, ¿sí? Bajo esa premisa, chiquillos, que podemos al ejemplo íntegro de hecho podemos buscar acá, espérate, la barra de herramientas no me quiere salir de repente, así que voy a ubicar ahí si podemos buscar acá el PDF que está en su aula de programación orientada a objetos de la clase pasada, sería ¿cuál? ¿Qué podemos ver? El ejemplo final que está acá. Y hay atributos y hay métodos. Ya, tratemos de seguir eso y ustedes me van a ayudar ahí a hacerlo eso tal cual en el Eclipse. Porque eso pretende resolver este problema de calcular el área y el perímetro de una circunferencia, suponiendo que este es el objeto que todos se identifican. Ya, entonces, importante acá, tenemos, como dice el punto 0, identificar el objeto, pero también eso ¿para qué? Para crear la clase que fabrique ese objeto. Bajo esa premisa, señorita Yasmín, ¿qué clase? Acá vamos a generar un proyecto, hagámoslo al tiro. Primeros ejemplos de PO. ¿Les parece o no? Sí. Ya. Dentro de ese paquete vamos a generar una clase que me cree ¿qué cosa? Una circunferencia. Por ende, joven Ariel, ¿cómo le llamarías a la clase que fabrica, que construye, que modela, que hace ejemplos de circunferencia? Circunferencia. Ya, excelente. Ya, entonces, voy ahí y le llamo a la clase. Normalmente se coloca la clase en mayúsculas, chiquillos. Circunferencia. Reitero, este nombre es la identidad que se le va a dar al objeto que salga de la clase. Por eso es relevante que a la clase le llamemos tal cual como salen los objetos de la clase. O sea, cualquier cosa que salga de la circunferencia, la clase, debería ser una circunferencia. Ya. Fíjense que no voy a marcar acá. Porque lo único que va a hacer esta clase va a ser fabricar circunferencia. Entonces, le doy... ¿Me siguen, no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, acá podríamos... Y esto lo hizo el joven Carlos de la otra sección. No hemos hablado mucho de los comentarios. ¿Sí? Ustedes saben que eso es un comentario de una línea. ¿Sí o no? Pero también podemos hacer lo siguiente. Comentarios de múltiples líneas. En este caso. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Acá vamos a codificar la fábrica de ¿qué cosa?
de circunferencias, haciendo alusión de que esto sale ¿de dónde? De acá. Y esto por la famosa sección 7. Ya. Entonces, importante. Joaquín, nos creemos circunferencia. ¿Qué es relevante, importante para existir como tal? El radio. El radio, más fuerte que se escucha. El radio. El radio. Entonces, ¿lo hacemos público o privado? Privado. Fíjense el ejemplo que está acá. El radio no tiene ninguna visibilidad. Pero como nosotros lo vamos a hacer de manera orientada a objeto, pero pensando en privado o público. Sí, lo sigo cargando ya. Acá, lo llevamos con carga y todo. Así no se descarga. Cuidado, ¿me ayuda? Lo importante es que no se descargue, ¿sí o no, chicos? Ya. Y que se aprenda lo que se pasa en clase. Ya. Decíamos entonces, ¿cuál es el atributo, Francisca? El radio. ¿Público o privado? Entonces, ¿pero el radio es un entero o es un decimal? Es un float. ¿Podría ser un doble? Sí, pero en este caso nos conviene float. Entonces, private. ¿Qué más? Float. R, por llevarle la contra a Francisca, pero R es de radio. Esto va a ser el radio y es crítico para ser ¿qué cosa? Circunferencia. Eso es importante que lo entiendan. ¿Me siguen, no es cierto? Sí. Ya. Después, según este PDF que está acá, ¿qué otra cosa estamos solamente construyendo circunferencia? Vamos a hacer este método. Mira, que voy a tratar de copiarlo ahí y modificarlo. Creé un método, fijar radio, que acá lo voy a hacer de la siguiente forma. Esta variable, de hecho, acá si lo coloco, caería dentro de la sección, aunque pueden estar en cualquier orden los atributos y los métodos. Atributos, y normalmente después se colocan los métodos. Pero les recuerdo, eso podría estar en cualquier orden, ¿sí? Pero esto, por una cosa de dejarlo mejor escrito, suelen colocarse primero los atributos y después los métodos. Ya, tratando de seguir la línea que está acá, chiquillos, ¿qué voy a hacer? Acá hay un R. ¿Me siguen o no? Y el código de acá también es R. Entonces, una forma que te permite, y esto es en el caso particular de Java, para diferenciar este R de la clase circunferencia de este R que es del fijar radio, es hacer lo siguiente. Presten todos atención. This.r. Eso significa, este R es de la clase y este R es del método fijar radio. ¿Me siguen o no? Aunque si el lenguaje no te lo permite, por ejemplo, podríamos hacer de la siguiente forma. Simplemente, que también se suele usar, RR y eso. ¿Qué cumplimos con eso? Que el método fijar radio toma un doble R, que puede ser cualquier valor que se toma desde afuera, y lo coloca ¿dónde? En R. ¿Y qué conseguimos con eso, joven Joaquín? Tener un radio. Y al tener un radio soy una... ¿Me siguen el objetivo? Entonces, el método fijar radio, atención acá, señor Alex, está construyendo ¿qué cosa? Espérate, ahí. ¿Está construyendo qué cosa? No. Está construyendo una... ¿Se entiende? Porque tener un radio es ser una circunferencia. Ahora, claramente, si Java nos permite, se suele usar mucho más el this. ¿Me siguen o no? De hecho, el this es una referencia, muchachos, a cualquier parte de mi clase. O sea, si yo digo, soy un ser humano, y atención, quiero distinguir esa mano del compañero Pablo de mi mano, digo this.mi mano, porque this.mi mano es
mi mano y esa es otra mano. Y esto aplica tanto a atributos como métodos. Si yo quiero distinguir mi respirar del compañero Pablo, yo digo dis.respirar y ese es mi respirar y este joven respira, pero es su respirar, pero el mío es dis.respirar. Entonces dis es una referencia a mi nivel, a cualquier atributo o a cualquier método de mí. ¿Me siguen o no? No se les olvide eso. No todos los lenguajes lo permiten. Ya. ¿Queda claro? Entonces, señor Alex, ¿qué hace el método fijar radio? Construye la circunferencia. Y eso está bien, está excelente. Pero nació y murió Francisca y hasta aquí lo usan. Porque en Java existe un método específico que construye y que lo vamos a ver enseguida. Mira, esto está en el documento. No me quiere funcionar bien esos Windows. Ya, acá. Si yo busco en la página 14-13 del documento del ABC de Java que tienen ustedes, en la materia de constructores, son métodos cuyo nombre es el mismo de la clase. Si la clase se llama Alex, ¿cómo se llama el constructor? Alex. Si la clase se llama Juan Pérez, Pablo, ¿cómo se llama el constructor? Juan Pérez. Pero la clase es la clase. Y el método constructor Juan Pérez es un método constructor que se llama igual que la clase. Importante, chiquillos, dice no admite sobrecarga. Enseguida vamos a ver lo que es sobrecarga. Pero importante, señorita Francisca, no tienen valor de retorno a los constructores. Ni siquiera se le coloca void, sí que no se te puede olvidar. Desde ahora ya el método que te construía y que era un método común, miren acá. Acá lo tenemos. Ese método, Alex, ¿qué hace? Construye la circunferencia. Construye la circunferencia. Se supone que estamos grabando, espero que sí, porque ahí debería salir un símbolo. Y en fin, sí, es como que está pegado. Voy a hacer una pausa y por último seguimos. No pausa del curso, a ver.